Los genitales de machos y hembras de las hienas moteadas son extremadamente parecidos. El tamaño, la forma y la erección del clítoris son prácticamente iguales a las del pene. Su pseudopene les sirve para orinar, copular y dar a luz. A las hembras, si se les antoja, después de la cópula pueden cambiar de idea. Como la orina sale por el mismo canal por el que entra el esperma, vacían la vejiga y hacen un buen limpiado del aparato urogenital. Además, podría ser que se apareasen con varios pretendientes para disminuir los infanticidios. Los machos, al creerse todos padres, no atacarían a sus supuestos hijos. Para ellas, el momento más dramático llega con el parto. Cuando un cachorro de aproximadamente 1 kilogramo, el mayor peso en relación a la madre de entre todos los carnívoros, atraviesa el canal del clítoris de tan solo 2,5 centímetros de diámetro, a menudo, lo desgarra. El rasgón puede ser fatal para las primerizas y el 60% de sus crías mueren asfixiadas dentro del pseudopene. La reproducción de las chinches es por medio de electoespermalegio, es una especie de ranura situada en la pared abdominal externa de la hembra que guía al macho durante la perforación de la pared abdominal. Esta estructura se comunica con una especie de bolsa interna, el mesospermalegio, que está especialmente diseñada para recibir el esperma del macho. La rotura repetida de la pared abdominal producida por la inseminación traumática acorta la vida de las hembras en un 25 a 30%, ya que la herida provocada por la perforación provoca infecciones bacterianas y fúngicas. Una especie de pato, el zambullidor argentino, es famoso por tener el pene más largo conocido para un ave. La longitud y su sofisticación están relacionadas con la frecuencia de cópulas forzadas. La violación en algunas especies de pato puede llegar a suponer 1 de cada 3 encuentros sexuales. Esto no impide, no obstante, que esas violaciones tengan otras consecuencias nefastas para las hembras. Entre el 7% y el 10% de la mortalidad femenina se debe a esos intentos de los machos de copular con las hembras, un fenómeno que también se ha observado en ranas, moscas o nutrias. Estas aves son capaces de permanecer vigilantes para que su pareja no sea violada por otros como él, aunque al mismo tiempo intentará copular por la fuerza con otras hembras. Sus vaginas tienen forma de tirabuzón, como el órgano masculino, pero con una espiral que avanza en el sentido contrario. Además, cuenta con recovecos que dificultan aún más la fecundación. De esta manera, las hembras pueden decidir quién fertiliza sus huevos. Así, aunque el 30% de las cópulas sean violaciones, solo el 3% de los huevos que ponen están fertilizados por violadores. Rey rata. El rey rata se forma cuando un nido de ratas se encuentra en condiciones deplorables. Desperdicios, heces fecales y cadáveres de sus hermanos o sus ancestros. De manera que en la medida en que las crías de ratas se desarrollan, sus colas quedan atrapadas. No se trata de un simple nudo de colas peladas, sino que sus colas crecen y se desarrollan entre sangre coagulada. Así que podríamos decir que el rey ratas es un solo animal con muchas cabezas, pues si arrancamos una de las ratas que lo conforman, esta se desangraría, pues su cola ha cicatrizado junto con las demás. La mantis hembra se come la cabeza del macho durante el acto sexual, para adquirir más energía y poner más huevos, contribuyendo al desarrollo de una progenie mayor. Es decir, más mantis. Los machos tienen un alto contenido proteico que aportar a las hembras. Una vez finalizado el coito, y después de eyacular, el macho muere decapitado. Otra de las teorías con más peso consiste en que se comen al macho, empezando por la cabeza, para desinhibir el centro nervioso, el cual podría impedir la salida del esperma. Adicionalmente, las convulsiones que preceden a la muerte, favorecerían el acto sexual. No todas las hembras se comen a los machos. Tan solo el 13 al 28% se come al varón. Al perder la cabeza por una hembra, el macho ayuda a alimentar a sus futuras crías. Pero asombrosamente, estando decapitado se aparea mejor, ya que se mantiene activo gracias a un pequeño cerebro situado en la parte posterior de su cuerpo. Esta cópula macabra puede llegar a durar un día. Una vez terminada,
El cuerpo desechado del macho tarda en morir. El macho de la araña viuda negra es la mitad del tamaño de la hembra o incluso más pequeño. Algunas personas creían que la hembra mataba al macho, pero en realidad, el macho muere accidentalmente. Al depositar los espermatozoides en los genitales de la hembra, el macho se retira bruscamente, quebrándose su aparato reproductor. Cuando esto sucede, hay una pérdida importante de hemolinfa, el fluido vital de las arañas, equivalente a una hemorragia en los seres humanos. Esto le provoca instantáneamente la muerte. Si bien no es la culpable del hecho, la araña viuda negra, la Trodectus mactans, adquirió fama de esposa asesina debido a que, una vez muerto el macho, se alimenta de él. Sin embargo, lo hace por puro instinto, aprovechando la ocasión para recuperar la energía perdida en el apareamiento. Entre otras cosas curiosas, muchas veces, la viuda negra, tras la muerte del macho, lo envuelve en su tela y lo conserva durante 60 días para luego ofrecérselo de alimento a sus hijos recién nacidos. Círculo de la muerte. Este fenómeno es exclusivo de las 200 especies de hormigas legionarias. Una característica muy curiosa de estas hormigas es su estilo de vida nómada. En lugar de construir hormigueros, se mueven al unísono en grandes grupos durante el día y construyen nidos provisionales durante la noche. Pero el rasgo más impactante a esta clase de hormigas es su estrategia de caza, que consiste en desplazarse en gigantescos grupos de entre 100.000 y 2 millones de individuos, formando columnas de entre 20 y 200 metros de ancho, y atacar en masa a cualquier presa que encuentran a su paso. Pero, aunque es muy exitosa, esta estrategia tiene un fallo. Las hormigas legionarias son ciegas, de manera que mantienen la cohesión en sus grupos siguiendo los rastros de feromonas que dejan sus compañeras a su paso. Este sistema de comunicación es muy útil para mantener sus grandes grupos, pero resulta letal si alguna hormiga se despista. Cuando un grupo pequeño de hormigas pierde el rastro de feromonas y se separa del grupo principal, entonces sus miembros pueden llegar a empezar a seguir su propio rastro y terminan siguiéndose unas a otras, dando vueltas en círculo sin parar, hasta que mueren de agotamiento extremo. Los pingüinos tienen sexo entre machos, a veces violan a las hembras. Matan a los polluelos y de vez en cuando copulan con las hembras muertas. Así escribía hace un siglo el naturalista inglés George Murray Levick, en un informe que ha permanecido oculto en un cajón para no escandalizar a la Gran Bretaña de 1900. El documento explica la frecuencia de la actividad sexual y autoerótica de los pingüinos jóvenes, además de su conducta aberrante, incluyendo la necrofilia, la coerción, el abuso sexual y las actitudes homosexuales. George Levick, miembro de la expedición de Scott que llegó a la Antártida en 1913, descubrió actos homosexuales, pedófilos y necrófilos en estos animales. Los delfines macho violan a las hembras en grupo y muchos de esos abusos pueden durar días o incluso semanas. Si la hembra intenta escapar, la golpean violentamente, provocando diversas heridas. Los delfines cuello de botella matan a otros de menor tamaño y lo hacen de forma bastante brutal, ya que sus víctimas terminan con mandíbulas fracturadas y partes del cuerpo destrozadas. No se sabe el porqué de estos asesinatos irracionales. Además de matar a los de su propia especie, en general parecen tener una particular víctima entre sus favoritas: sus propias crías. Son los machos quienes las asesinan y hay dos teorías para ello. La primera es que las confunden con otra especie. La segunda es que, al morir la cría, la hembra querrá volver a embarazarse. Los delfines son animales extremadamente sexualizados, tanto que intentarán hacerlo con quien encuentren, sin importar la especie. Es común que un delfín se frote contra un humano en el agua, muchas veces su entrenador. El pene de un delfín puede sujetarse a cualquier parte del cuerpo, ya que a diferencia del humano es capaz de doblarse para sujetar a su compañera. Los delfines tienen sexo con quien se les cruce y ese comportamiento hace que contraigan infecciones que luego traspasan a otros de su misma especie al aparearse. Los delfines tienen múltiples parejas sexuales durante su vida, por lo que si se contagia a una, la enfermedad se traspasará rápidamente a todo el grupo. Los delfines matan a las crías de los tiburones, y no precisamente porque tienen hambre. No se sabe bien la razón por la que matan, aunque se cree que es para evitar la competencia a la hora de cazar.
Estos mamíferos acuáticos, que más parecen psicópatas, aman jugar con pelotas, por lo que no es raro que rapten a un animal más pequeño y lo utilicen como una bola para lanzársela entre ellos. Un delfín puede pasar 5 días sin dormir. Cuando descansan los delfines, únicamente un hemisferio de su cerebro pierde conciencia, por lo que únicamente cierran un ojo, el ojo izquierdo se cierra cuando duerme la mitad derecha del cerebro y viceversa. Mientras tanto, el hemisferio cerebral restante se encarga de monitorear la respiración, por lo que casi siempre están observando lo que pasa para sacar provecho, ya sea de otras especies o de los suyos. Por ende, pueden atacar en cualquier momento, ya sea de día o de noche, así que a no descuidarse si tienes uno cerca. Chimpancés, asesinos natos. Palizas 8 contra 1. Las matanzas se dan en condiciones previsibles, que coinciden con la teoría de la violencia como estrategia adaptativa. Se da cuando hay más machos en la comunidad y cuando la densidad de población es mayor. Además, las víctimas son en casi todos los casos miembros de una comunidad rival, sin relación de parentesco con los atacantes, y es habitual que se trate de ejemplares jóvenes e indefensos. Los chimpancés se comen el cerebro de las crías de mono. Los monos caen de los árboles entre los gritos de los chimpancés. Una vez atrapado y asesinado el mono con piedras, ramas afiladas o rompiéndoles el cráneo con los dientes, el chimpancé se come cerebro de las crías de mono. Un nuevo estudio desvela que los simios tienen estrategias sorprendentes para consumir carne. Los cerebros tienen un alto contenido de grasas y son una fuente de ácidos grasos de cadena larga, que contribuyen al desarrollo neurológico. La violación existe entre los chimpancés, las gorilas y los orangutanes. La violación entre estos animales se paga con la muerte. Las hembras violadas aceptan el producto del abuso como algo deseado, y los machos dominantes ofendidos terminan por aceptar la progenie forastera como si ésta perteneciera a su propia descendencia. Biológicamente, entre las comunidades de simios, la violación ofrece un beneficio evolutivo. Como resultado de la violación, se permite la importación de genes nuevos a la pila genética de la comunidad, impidiendo, a pequeña escala, la ocurrencia continua de genes no favorables originados en el macho alfa, o del macho dominante.